¿Qué quiero decir con nomenclatura? Su morfología, su agrupación y su apetencia tintorial. Son cocos, son gram negativos y su agrupación es en diplococos. Ahora, esa agrupación los hace asemejar mucho a los granos de café. No son móviles porque no tienen flagelos, pero sí tienen fimbrias que le permiten la adherencia. No tienen espora y sí tienen cápsula. Ahora, la posición de la cápsula lo hace diferente a Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula, pero sí Neisseria meningitidis. En eso se diferencia. Su metabolismo es aerobio y son oxidasa y catalasa positivo. Ya. ¿Cómo puedo yo detectar a Neisseria meningitidis? Por un cultivo. En este caso, Neisseria es exigente nutricional, entonces yo lo voy a cultivar en el agar Taller Martin. Eh, Ahora, en el agar Taller Martin se incluyen los antibióticos vancomicina, colistin y nistatina. Vancomicina para quiénes? Para los gram positivos, colistin para gram negativos y la nistatina para los hongos. Ya. ¿Cuáles son sus factores de patogenicidad? Al ser gram negativos, todos los gram negativos van a tener lipopolisacáridos, ¿ya? Y eso actúa como toxina. Eh, Tienen que acordarse la estructura de un lipopolisacárido. ¿Se acuerdan del lípido A, que es la endotoxina? Tiene un polisacárido central y un polisacárido terminal. Ahora, ¿qué más tiene? Tiene pilis, como les decía el anterior, le permiten la adherencia y pueden adherirse a diferentes tejidos y formar biofilm. Ya. Otra cosa es que tienen porinas, que pueden ser tanto la por A y la por B. Estas porinas son proteínas integrales, ¿ya? Que pueden ayudar a inhibir las autolisinas y también interferir en la unión fagolisosoma, o sea, se escapan del sistema inmunitario. Además de eso, tienen proteínas sopa, que son conocidas como las proteínas de opacidad, y le permite unirse a células epiteliales y los lipoligosacáridos. Ya. Ahora, la proteasa de inmunoglobulina A es importante. Como dice proteasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir a la inmunoglobulina A. ¿Y dónde se encuentra la inmunoglobulina A? En mucosas, ¿verdad? Entonces, al destruir la inmunoglobulina A que se encuentra en mucosas, ¿dónde va a colonizar? En la nasofaringe. Además de eso, puede tener betalactamasas, que como saben, las betalactamasas hidrolizan el anillo betalactámico de las penicilinas. Ahora, esto sí es importante, porque la cápsula va a permitir dividir a la Neisseria meningitidis en diferentes serogrupos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la cápsula que está constituido por polisacáridos y hay diferentes tipos de acuerdo al serogrupo. Por ejemplo, hay A, B, C, Y, W y 135. Y de acuerdo a la cápsula se van a formar las vacunas. Ahora, esto sí es pregunta de examen. ¿Ya cuáles son los serogrupos importantes en Neisseria meningitidis? A, B, C, Y y W135. ¿O cuál de estos no pertenece a los serogrupos importantes? Algo así te va a entrar, pero sí es pregunta de examen. Ya. ¿Cómo se contagia Neisseria meningitidis? Por las gotitas de fluge, ¿ya? Esas gotitas de fluge que contienen a Neisseria meningitidis llegan a la mucosa de la nasofaringe y como tienen la proteasa de inmunoglobulina A, logran sobrevivir, ¿ya? Y después de eso llegan a invadir y llegan al torrente sanguíneo. Ya. Cuando llegan al torrente sanguíneo pueden producir una septicemia y pueden trasladarse a las meninges o a las articulaciones.
Ahora, la proliferación va a depender de la inmunidad del paciente. No siempre se va a producir meningitis ni problemas en las articulaciones. Ya. Puede producir neumonía o infecciones del tracto respiratorio superior, pero es raro. Em, Más que todo, van a aparecer síntomas. Ay, perdón, aquí está mal escrito ya. Van a aparecer síntomas de las vías aéreas superiores antes de que aparezca la verdadera enfermedad, que es meningitis y lo demás. Pueden aparecer exantemas que inician como petequias chiquititas y luego ir evolucionando a petequias más grandes, lesiones hemorrágicas más grandes, ¿ya? Ya. Luego pueden producir meningococcemia. La meningococcemia es como una septicemia. ¿Eso qué quiere decir? Que es una inflamación, es la presencia de bacterias en sangre que están produciendo una inflamación en todo el organismo. Ya eso puede estar sin meningitis. Em, ¿Cómo se produce la meningococcemia? Porque hay liberación de citocinas y es tanta la liberación de citocinas que llegan a dañar el endotelio. Perdón, perdón. Ya, ya, ya. Pensé que me estaba apagada ya un rato. Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Puede aparecer síntomas inespecíficos como síntomas de una enfermedad respiratoria y pueden evolucionar tanto que la persona puede morir en cuestión de horas. Y estos son parámetros para diagnosticar una septicemia. Es un poco más complicado, pero en general es esto. Ya. Lo más importante de inserir meningitis es la meningitis. Hay signos que son específicos en meningitis, como la rigidez de nuca. Tú lo haces echar al paciente y le pides que levante la cabeza y si le duele, es positivo, ¿ya? Estos signos siempre se preguntan en el examen. Luego hay otro signo que es el signo de Kernicke, en el cual vamos a elevar la pierna y el paciente va a extender va a flexionar su rodilla y eso es signo positivo. Y el signo de Brusinski. En el signo de Brusinski, nosotros le decimos al paciente que suba la cabeza y el paciente va a doblar las rodillas. Ya, o sea, no le pedimos que doble las rodillas, él solito dobla las rodillas. Ya. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como está en el sistema nervioso central, tenemos que hacer una punción lumbar y esto es lo normal del líquido cefalorraquídeo, que sea transparente, pero si hay una infección, la coloración del líquido cefalorraquídeo va a cambiar. ¿Ya cuál es el tratamiento? La ciprofloxacina, que es una cefalosporina de tercera generación, y la prevención, las vacunas que se obtienen por la cápsula. En estos casos, contra los serogrupos A, C, Y, W, 135. Ya, y estos igual es pregunta de examen. ¿Por cuáles serogrupos protege la vacuna contra el meningococo? Contra A, C, Y, W y 135. Ya, un ratito, por favor. Cambiaré de diapositivas. ¿Alguna pregunta? Ya. Y la siguiente bacteria que vamos a ver es Clostridium tetani. De Clostridium tienen que acordarse que tiene espora, ya una espora terminal que le da aspecto de palillo de tambor o de raqueta. Son bacilos que no tienen agrupación y son gram negativos. Su metabolismo es anaerobio estricto, si es móvil,
¿Dónde podemos encontrar estos bacilos? En las heces de los animales que llegan a contaminar suelo, tierra y polvo, además de astillas, cristales y clavos. Ya. Ahora, lo importante de Clostridium tetani, más que su estructura, sus componentes estructurales de su membrana, son sus toxinas. ¿Ya? Las toxinas son las letales aquí, en especialmente la tetanolicina. Ya, son 2 toxinas, la tetanoespasmina y la tetanolicina. La tetanoespasmina no tiene un mecanismo, ¿cómo se podría decir? Un mecanismo definido, pero el ateo del año pasado decía que creaban un ambiente anaerobio. Y como estas bacterias son anaerobias estrictas, les favorece. Ya, la otra toxina es la tetanolicina. La tetanolicina es la causante de la parálisis espástica, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cómo se produce la infección o la enfermedad? Llega al ay, ya, llega a la neurona, va por el axón y va hasta el soma, ¿ya? Y en el soma neuronal impide la liberación del GABA y de la glicina. Y como ustedes saben, por fisio, el GABA y la glicina son neurotransmisores inhibitorios. Ya. Ahora, como no hay GABA ni glicina en un músculo que hay contracción, va a seguir y va a permanecer la contracción. El periodo de incubación es de 4 días a 4 semanas, pero se relaciona más con el largo del axón. Ya. Entonces, cuanto más largo sea el axón, más tiempo de incubación, periodo de incubación va a tener. Ya, hay 2 tipos de enfermedad. Uno se presenta sin toxina y la otra con toxina. La enfermedad sin toxina solamente va a evolucionar una celulitis invasiva y con la toxina o una parálisis espástica. Ya, hay varias formas de presentación del tétanos y en primer lugar podemos ver el tétanos generalizado que se presenta con 3 signos, ¿ya? El trismos, que es cuando el paciente empieza a rechinar los dientes, ¿y esto por qué? Porque se afectan los músculos maceteros. Luego está la risa sardónica, como ven aquí. ¿Esto por qué se produce? Porque hay una contracción continua de los músculos faciales. Y lo más característico del tétanos es la posición de opistótonos. Em, Esa es la posición de opistótonos, ¿ya? Además de eso puede aparecer babeo, sudoración, irritabilidad, pero estos 3 son los más importantes. Luego está el tétanos localizado, que son contracciones en el sitio de infección. El tétano cefálico se presenta cuando el lugar de infección está cerca de la cabeza. Y el tétanos neonatal es cuando ocurre una infección transplacentaria, eh, en el caso en el caso del que la mamá no esté inmunizada y puede presentar hasta un 90% de mortalidad en el bebé. ¿Ya cuáles son los signos del tétanos neonatal? Eh, no puede succionar bien, tiene llanto excesivo, hay espasmos musculares y también se presenta la posición de opistótonos. La toxina tetánica. La toxina tetánica no afecta a nervios sensitivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el paciente va a estar consciente, va a sentir dolor, va a saber lo que está pasando a su alrededor, pero va a presentar estos espasmos. Se va a estar consciente de todo lo que está pasando a su alrededor y no va a saber por qué, pero va a presentar estos espasmos. Eso es lo malo de la toxina. ¿Ya?
Ahora, estos espasmos, la producción de epistótonos y todo lo que se presenta aquí, se puede desencadenar por cualquier estímulo, tanto sea visual, táctil o sonoro. Por ejemplo, yo genero un tipo de movimiento mínimo, mínimo, mínimo en el paciente y ya se va a desencadenar un espasmo. Ahora, ¿cómo se presenta la posición de epistótonos? La parte posterior de la cabeza y los talones de los pies van a tocar el suelo, solamente eso, y la musculatura de la columna vertebral va a estar contraída. Y ahí es como se genera la posición de epistótonos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Más que todo clínico y viendo los signos que tú puedas ver, como el trismos, la risa sardónica, más que todo con eso. Epidemiológico, depende de dónde venga. Y según la OMS, para que tú digas que es tétanos, tiene que haber trismos, risa sardónica, tiene que haber contracciones musculares y tiene que haber antecedentes de lesiones. O sea, cuando tú revises al paciente, tiene que haber una lesión por donde haya ingresado la bacteria. Ya. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para tétanos es algo complicado porque como el paciente está sufriendo ahí, tienes que saber aliviar su dolor. Ya. Primero se va a aplicar el suero antitetánico que va a neutralizar a la toxina que está libre. Si solamente se ha presentado celulitis, lo podemos tratar con penicilina y antisepsia de la región. Podemos aplicarle ya para el tétanos relajantes musculares que le ayuden a no contraerse, a relajar los músculos. Podemos sedar al paciente porque, como hemos dicho, el paciente está consciente de lo que está pasando. Debemos dar ventilación asistida, debemos eliminar el tejido necrótico y el tratamiento es la penicilina, ya para que inhiba el crecimiento de la bacteria y deje de producir toxinas. Y el metronidazol, ahora el metronidazol no se usa mucho porque puede contribuir a la inhibición de la liberación del GABA, ya sea puede aumentar la enfermedad en vez de disminuir. Y ahora la prevención es fundamental. ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar el- la vacuna contra el tétanos? En la vacuna pentavalente, ¿ya? Y esto memorícenselo porque suele ser pregunta de práctico. Podemos encontrar en esta vacuna pentavalente eh, contra diferentes microorganismos, como la difteria, o contra diferentes enfermedades como la difteria, el tétanos, el coqueluche, la hepatitis B, las neumonías y meningitis. ¿Alguna pregunta? No. Clostridium difficile es un bacilo, igual que el otro, no es un bacilo, es gram positivo, no tiene agrupación y tiene una espora exoterminal subterminal. Digo, exoespora subterminal. Su metabolismo es anaerobio estricto, es lo mismo que el otro. Eh, ya. Eh, las enfermedades que puede producir es la diarrea asociada a antibióticos y la colitis pseudomembranosa. ¿Cómo podemos identificar a esta bacteria? A los Clostridium en general, con un agar de sangre en el que vamos a ver colonias de color amarillo y esas colonias de color amarillo quieren decir que hay beta hemólisis. Y en el caso de Clostridium perfringens hay una doble hemólisis.
Ya esto es pregunta de examen. Ya. Em, ¿Cómo se presenta la enfermedad o cómo se desarrolla la enfermedad? Primero, el paciente tiene que estar hospitalizado y segundo, tiene que recibir antibióticos, como cuáles, la clindamicina, la cefalosporina y las fluoroquinolonas, especialmente la clindamicina. ¿Y qué hacen estos antibióticos? Van a eliminar a la microbiota normal. Y esa microbiota normal, ¿por quiénes mayormente estaba constituido? Por los bacilos gram negativos. Ya, entonces esos bacilos gram negativos van a morir. Ya. Ahora hay dos formas en las que se puede producir esta enfermedad o pueden, sí, producir esta enfermedad. Uno, eh, en el que el paciente tenga Clostridium en su microbiota y como ya no hay bacilos gram negativos que corresponden a la mayor parte de la microbiota, ya no hay esos bacilos, empiezan a proliferar los Clostridium. Y otra es por la ingesta de esporas de Clostridium difficile. Ya, por esas dos formas. Ahora, si es en el caso de ingesta, eh, como tienen esporas, las esporas sobreviven al ácido clorhídrico del estómago y llegan al colon, en donde tienen un ambiente anaerobio. Ya. Ahora hay casos en los que los niños recién nacidos y niños lactantes de 1 a 2 años no presentan esta enfermedad, aunque pueden tener adquisición de Clostridium difficile. Y esto se explica porque los niños de esa edad no tienen receptores para la toxina de Clostridium difficile y por ende no desarrollan la enfermedad y además de eso producen inmunoglobulinas, eh, producen inmunidad adquirida contra estos microorganismos. ¿Cuál es el periodo de incubación? De 5 a 10 días después del inicio del tratamiento con estos fármacos, con estos antibióticos, y se presenta de dos formas. La leve, que puede ser solamente presentarse con diarrea aguda, y los casos más graves con colitis pseudomembranosa. Ya. Aquí hay un esquema en el que se ve cómo se produce la enfermedad. Llegan los antibióticos como la clindamicina, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas. ¿Qué hacen estos antibióticos? Eliminan la microbiota normal, eliminan estos bacilos gram negativos y por ende proliferan los clostridium. Una vez que están en el colon, que están en el colon, perdón, ¿qué es lo que producen estos clostridium? Dos toxinas. La toxina A, que se le conoce como enterotoxina, y la toxina B, que se la conoce como citotoxina. La toxina A es una quimioatrayente, ¿ya? Y la toxina B destruye la actina de las células epiteliales. Ya aquí se ve un poco más. Ya, entonces llega Clostridium difficile y produce sus toxinas. Ya la toxina A, hemos dicho una enterotoxina, que em, promueve la producción de citocinas que en sí las citocinas son quimioatrayentes, o sea, atraen neutrófilos y además de eso alteran la permeabilidad, ya o sea, aumentan la permeabilidad intercelular. Y la toxina beta que va destruyendo el citoesqueleto, la actina, los microtúbulos de la célula, ¿ya? Y por eso se ven así. Ahora, esto también evoluciona a que las células mueran, o sea, que haya apoptosis y con eso aumenta más la permeabilidad intercelular. Ahora, el aumento de permeabilidad intercelular, ¿qué es lo que condiciona? Que haya pérdida de agua y pérdida de electrolitos. Ya,
Ahora, ¿cómo se produce la pseudomembrana? Esto en los libros no está muy explicado, pero en un artículo decía que hay, aquí dice, por aquí, bueno, ya hay producción local de enzimas hidrolíticas, y esas enzimas hidrolíticas, ¿qué hacen? Van destruyendo el tejido conectivo, y ese tejido conectivo, destruido va a formar la pseudomembrana. ¿Me han entendido? Porque esto es un poco complicado. Una manito de sí. Y yo, ya, gracias. Ya. Ah, como les he dicho aquí, hay aumento de la permeabilidad, hay pérdida de agua electrolitos, esa pérdida de agua electrolitos que lleva diarrea y la pseudomembrana, ya. Enfermedades que produce la diarrea hospitalaria y la colitis pseudomembranosa. Ahora, si ustedes ven por colonoscopía el colon, van a ver estas membranitas que son pseudomembranas, que se ve así ya por colonoscopía. ¿Cómo realiza el diagnóstico? Eh, Tiene que haber diarrea, más de 3 evacuaciones por día, más de 2 días, ¿ya? O sea que en 2 días tiene que haber diarrea 3 veces, ay, ¿cómo explicarlo eso? 3 evacuaciones no formadas al día, ¿ya? Por 2 días. Perdón, perdón. Y además de eso, la diarrea no tiene que tener causa identificable, o sea, no tiene que tener, otro agente etiológico que le esté causando la diarrea, ya para diagnosticar. Además de eso, tenemos que hacer la detección de la toxina A o B en heces, ya sea por PCR o cultivo. Y en casos graves, podemos visualizar las pseudomembranas por colonoscopía. ¿Cómo se realiza el tratamiento? El tratamiento, como ustedes ven aquí, en todos los casos que se dé, eh, em, colitis pseudomembranosa y diarrea por Clostridium difficile, siempre va a ser vancomicina. ¿Ya? ¿Y esto por qué la vancomicina? Porque el Clostridium difficile es un bacilo gram positivo y vancomicina ataca a los gram positivos. ¿Ya? Y el metronidazol, el metronidazol no son para bacterias, son para parásitos, pero para eliminar anaerobios, ¿ya? No es tan eficaz, pero sí se puede usar. Y la prevención, eh, más que todo la higiene. Cada que se va un paciente hay que realizar higiene en el hospital. Y el uso adecuado de antimicrobianos. Y ahora, si la enfermedad por Clostridium difficile es recurrente, se puede hacer un trasplante de microbiota intestinal, ya, pero esto no se hace en Bolivia. En Estados Unidos sí se puede hacer. Como ven aquí, se extrae la microbiota fecal del paciente, se realiza una limpieza y se lo coloca a otro paciente, pero esto en Bolivia no se hace. Ya, y eso sería todo, chicos. Quería hacer una clase corta.